amigos? Son las 8:05 en todo el país. Vamos a hablar de arqueología. Se ha hablado mucho de las culturas prehispánicas, inclusive de, Occidente, ¿no es cierto? Se habla mucho de estas culturas que se han desarrollado, han tenido avances significativos en varios ámbitos de la realidad, pero poco se conoce de qué ocurría en el oriente del país. Vamos a hablar de, claro, una investigación que tiene que ver con un académico de número de la Academia Nacional de la Ciencia de Bolivia, que está con nosotros para hablar justamente de esta investigación que trae consigo varios años de intervención en la zona del oriente del país, en Moxos, para ser más precisos. Voy a saludarlo a él, es el PhD Marco Rodolfo Michel López, que está con nosotros para hablar justamente de eso. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, un placer estar aquí. Es realmente un gusto grande estar en esta casa de difusión universitaria. Así es, y bueno, un dato que a mí me sorprende porque como iniciaba justamente esta conversación, decíamos que se hablaba mucho del occidente, ¿no? Los incas, Tiwanaku, todo aquello, pero ¿qué pasa en el oriente del país? ¿También ha existido algunas civilizaciones en este lugar de Bolivia? Sí, inicialmente lo que podría decirles es que hemos construido una idea de civilización sobre todos los restos y datos visibles. Ajá. Se da cuenta, Tiwanaku, los incas han dejado obras monumentales que obviamente uno las ve de lejos y son populares. Mucho investigador ha ido a Tiwanaku desde comienzos del siglo. Los incas han encontrado Tiwanaku en ruinas, tenés Machu Picchu, etc. Y se ha descuidado la investigación de las tierras bajas por muchos años. A esto se añade el hecho de que ha habido toda una posición teórica, ideológica y política de antropólogos norteamericanos que han trabajado la idea de que en tierras bajas, en la selva, no podía haber civilización, ¿no? Evidentemente los suelos son muy malos, por eso se chaquea, ¿no? Se ha chaqueado hace miles de años, no es algo nuevo. Correcto. Es una forma de echarle carbón al suelo para que se fertilice, y esa era la excusa de que no podía haber más desarrollo que el de tribus, de grupos pequeños, de gente que vivía en aldeas, cazaba y recolectaba. Todo eso se ha transformado completamente a partir de gente muy tosuda, investigadores que han estado ahí décadas, y también, obviamente, con tecnología nueva que nos permite ver que el panorama era completamente diferente. Estamos en un momento en que tenemos que escribir nuevamente las historias del continente americano a partir de reconocer estos desarrollos que vienen de muy antiguo, ¿no? Entonces va a ser un proceso en el que vamos a llegar también a tener una idea mucho más cabal de la identidad del boliviano. Imagínense si ha habido este polo de desarrollo de lo que llamamos la civilización andina, ha habido también un polo de desarrollo de lo que se llama ahora la civilización amazónica. Decía usted hace instantes nada más que nos enfocábamos en lo visible, ¿no es cierto? Tiwanaku, todo aquello que se ve. Y esta investigación que usted ha hecho está vinculada a tierras bajas, que no necesariamente está a vista de quien transita por el lugar. Yo vi algunos videos también de otras culturas en otros lugares del mundo, en tierras bajas, con mucho bosque, donde a partir de la tecnología justamente hacían la identificación de las zonas y podían ver qué había debajo de toda esta vegetación. ¿Ocurre lo mismo en este caso? Sí, mire, es un proceso largo. Inicialmente, yo le puedo contar el caso personal, en el que yo he trabajado una tesis de licenciatura. Soy estudiante y docente de San Andrés, de la carrera de arqueología, y el año 93 hice una tesis en San Ignacio de Mojos, ¿no? Atraído por los terraplenes. Ahí hay muchas como líneas que se ven en fotos aéreas, que son construcciones artificiales de tierra acumulada formando como líneas. Entonces, claro, era un trabajo como aislado, me vieron como loco, ¿no? Es decir, ¿qué hacía este colla aquí midiendo estas cosas raras? La gente los conoce muy poco. Pero evidentemente ha habido ya antecedentes de trabajos desde Nordenskjöld en 1916, muchos pioneros que han dado cuenta de que había algo muy importante en la Amazonía, ¿no? Entonces, a partir de imágenes aéreas, fotografías satelitales, han trabajado ahí William Denevan, un gran geógrafo que ha definido qué son estas planicies inundables, especialmente en Sudamérica. Nordenskjöld, que ha hecho un trabajo arqueológico fabuloso, es el primero que excava en el Beni. Y bueno, yo hice esta tesis demostrando que estos terraplenes
formaban como grandes represas de agua y que eran sistemas poderosos, podemos decir así, en tamaño para la producción agrícola y para la producción acuícola, ¿no? Formando estas represas enormes, que no es tan complicado, construyendo terraplenes y formando triángulos, se hacían represas muy grandes de agua, que eran muy importantes para la época seca. Claro. ¿No? El Beni tiene ese gran contraste entre una época de lluvias, de inundaciones, que es a fin de año, desde noviembre más o menos, diciembre, cuando llueve, y la otra época tan seca que se parte la tierra y muere el ganado porque no llueve. Entonces, estas eran tecnologías adaptadas a ese medio para manejar el agua, que es fundamental para la vida. Y también manejaban otras estrategias a escalas enormes, el fuego, por ejemplo. ¿No? El chaqueo no es algo nuevo, el chaqueo se ha hecho hace miles de años en el Beni, pero había estrategias de manejo del fuego. O sea, eran fuegos controlados. Eran fuegos controlados. Ahora de repente no se toman tantas previsiones, como aquel entonces ya ellos tomaban... Había cientos de formas de controlar el fuego, una de estas eran estas represas de agua. El fuego no pasa por el agua. Claro. Entonces hay muchos asentamientos que están rodeados de estas grandes represas, que eran como ciudadelas enormes, Ya. que eso es lo que se ha visto últimamente. La tecnología ha ido ayudando a develar este misterio que ha quedado completamente cubierto de vegetación, ¿no? Cualquier persona se para en la selva y no ve nada. Muchas veces hemos viajado con arqueólogos de Tiwanaku, del altiplano, que iban y de ¿dónde ves algo? Pero ha sido también una oportunidad muy importante para formar gente de alto nivel en Bolivia, en la carrera de arqueología, y también ahora grandes profesores a nivel mundial, en universidades en Pittsburgh, por ejemplo, está José Capriles, que era alumno en la UNSA y ahora es profesor allá en Estados Unidos. Está la doctora Carla Jaimes, que era también una alumna destacada, ahora es profesor en la Universidad de Bonn. Eduardo Machicado, ¿no? Que trabaja en microarqueología en Estados Unidos, en el Museo Británico. Y mucha gente que estamos trabajando ahora acá. Está la doctora Sonia Alconini, que trabaja en todo el contrafuerte de la cordillera chiriguana, y así le podría mencionar mucha gente que nos hemos brindado, digamos, a dar nuestro tiempo, porque le digo, la arqueología de selva Así es. bastante compleja. A ver, doctor, ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos, digamos, que se han resultado de esta investigación? Y además las dimensiones de lo que se ha encontrado. Claro, mire, yo creo en el tiempo, lo importante es el hecho de que se ha descubierto de que las poblaciones en tierras bajas son muy antiguas, ¿no? Había una creencia de que no se podía poblar, que la gente no podía cruzar los ríos, pero precisamente José Capriles y Humberto Lombardo, que es un colega que ha vivido en el Beni también muchos años, han descubierto restos, evidencias humanas de hace 9.000 años en el Beni. Entonces el proceso de poblamiento del Beni viene de muy antiguo. Después han excavado lomas o acumulaciones de conchas. La gente comía estas conchas que hay en el Beni, de un caracol que se llama corazón, que botaban las conchas y esto se iba acumulando, y han encontrado tumbas de entre 4, 6.000 hasta 9.000 años atrás, ¿no? Entonces había una forma de vida en estas elevaciones artificiales de muchos años atrás. Después estos sistemas hidráulicos que hay, que son enormes. Correcto. Y en un momento yo propuse que esa era la fuente de alimentación y de la economía de grandes ciudades, pero no se veían las ciudades. Ahora hay esta tecnología del LIDAR, que es un aparato que emite miles de haces de luz láser, ¿no? Que rebota en la superficie y va configurando mapas por debajo de la vegetación, ¿no? Y así es que en el Beni, Heiko Brumers y Carla Jaimes de la Universidad de Bonn han documentado ya 5 ciudades, una enorme ciudades. ¿Y cada una con qué dimensiones aproximadamente? Una es casi del tamaño de La Paz. Estamos hablando de una gran ciudad. Claro, son ciudades con 5 plataformas elevadas, que son terraplenes con canales, áreas habitacionales, templos, pirámides en forma de U, pirámides muy empinadas como las pirámides mayas. Es el nuevo capítulo, es el futuro de la arqueología. Tenemos muchos estudiantes, precisamente en la Universidad de Bonn,
7 estudiantes han participado del último Congreso Mundial de Arqueología Amazónica. Entonces, nuestros estudiantes de la OMS han estado en Colombia hace un par de semanas, promovidos por la Universidad de Bonn. Tenemos también la cooperación sueca, que está promoviendo un doctorado en San José de Uchupiamonas, donde está una doctorante que se llama María Fernanda Salami, que está haciendo su doctorado en Uppsala, Suecia. Hemos adquirido un drone LIDAR también. Tenemos para ese proyecto seguramente 2 estudiantes de licenciatura futuro que van a ser becados. Entonces estamos en un proceso continuo para entender la Amazonía. Es muy complicado. Cuando yo veo acá, la gente se queja del chaqueo, pero explicar qué es un chaqueo y cómo hemos llegado al extremo actual es complejo. Pero eso es más relacionado a las ambiciones y necesidades de los mercados, los grandes mercados globales que necesitan de suelos para meter ganado, para sembrar soya, ¿no? Y obviamente están destruyendo la Amazonía. Qué interesante, doctor, de verdad es repensar la historia, ¿no? Desde estos hallazgos y poder plantearse otras lógicas que se han desarrollado en las culturas de hace 9.000 años, hablamos, es mucho tiempo. Le agradezco mucho por toda la información y estaremos al pendiente también de otras de las investigaciones y mayores detalles sobre esta en particular, porque habrá que mostrarlo para que la gente sepa que no solamente es el occidente, sino también el oriente del país. Claro que sí. Claro, hay que reconstruir y revitalizar nuestra historia de diversidad. Nosotros somos producto de esta diversidad, muy rica diversidad, que recién comenzamos a conocerla. Definitivamente. Gracias, doctor. Muchas gracias.